puede que una de las creencias más extendidas de la humanidad no sea verdad. Y lo más inquietante es que quizá la necesitemos para no derrumbarnos. Hay ideas que no solo se escuchan, se sienten, y esta es una de ellas. En este episodio descendemos a un terreno incómodo, casi prohibido, un lugar donde los pilares de la fe no se destruyen con gritos, sino con preguntas. Preguntas frías, precisas, casi quirúrgicas. ¿Qué pasaría si la existencia de Dios no fuera evidente, sino extremadamente improbable? Durante siglos, la religión ha moldeado lo que consideramos bien y mal, ha dictado normas, ha definido pecados, ha prometido redención. Pero, ¿y si ese sistema no solo fuera cuestionable, sino potencialmente distorsionador de nuestra brújula moral? Esto no es un ataque impulsivo, es algo más profundo y perturbador, un análisis. Nos adentramos en la mente de un biólogo evolucionista nacido en 1941, cuya obra no solo ha dejado huella en la ciencia, sino que ha sacudido los cimientos de la creencia tradicional. Desde la biología, plantea una idea inquietante. La religión podría no ser una verdad revelada, sino un subproducto de la evolución humana, un eco de nuestros instintos, una ilusión útil, o quizá un error persistente. A lo largo de este viaje descubrirás grietas en los relatos sagrados, historias que no encajan, versiones que se contradicen, mandamientos que, al ser examinados sin reverencia, revelan una moralidad, cuanto menos inquietante. Y entonces surge la pregunta que nadie puede evitar. Si diferentes culturas han creado diferentes dioses, ¿qué hace que uno sea real y los demás no? Dios, Alá, Vishnu, nombres distintos para una misma necesidad: comprender lo incomprensible. Pero la ciencia no busca consuelo, busca verdad, y en ese proceso lo divino deja de ser incuestionable y se convierte en hipótesis. Este no es un viaje cómodo, es un descenso hacia una idea peligrosa, que tal vez lo que hemos considerado sagrado no sea más que mitología sofisticada. Acompáñame, pero hazlo sabiendo esto: algunas preguntas, una vez formuladas, no te sueltan jamás. Analizando los pilares de la existencia divina, hay ideas que se construyen como catedrales, imponentes, elegantes, pero si observas lo suficiente, empiezas a ver las grietas. Durante siglos, los filósofos han perseguido una obsesión: demostrar que Dios no es solo una creencia, sino una certeza lógica. Han levantado argumentos complejos, casi perfectos en apariencia, diseñados para resistir cualquier duda. Pero hoy los vamos a poner a prueba. Imagina el inicio de todo: silencio absoluto, nada, y de repente, el universo. El argumento cosmológico surge desde esa oscuridad, susurrando una idea poderosa: todo lo que existe tiene una causa, y si el universo existe, entonces algo debió causarlo. A ese algo lo llamaron Dios, el primer motor, la primera causa, una presencia que lo inicia todo, sin haber sido iniciada. Pero hay una pregunta que acecha en la penumbra: si todo necesita una causa, ¿quién causó a Dios? Es una grieta pequeña, pero suficiente para que todo el edificio tiemble. Ahora abandonamos el cosmos y descendemos a la mente humana. Aquí aparece otro intento, más sutil, más inquietante: el argumento ontológico. La idea es simple y peligrosa. Si puedes imaginar un ser absolutamente perfecto, entonces debe existir, porque existir es más perfecto que no existir. Suena convincente, casi inevitable, pero entonces llega la duda, fría como el acero. ¿Desde cuándo imaginar algo lo hace real? Podemos imaginar criaturas imposibles, mundos perfectos, seres eternos, pero ninguno de ellos cruza la frontera de la mente. La perfección pensada no es evidencia de existencia. Y así, uno a uno, estos argumentos empiezan a parecer lo que realmente son: estructuras brillantes, pero frágiles, castillos de arena frente a un océano de preguntas. Y cuando giramos la mirada hacia las Escrituras, la sensación no desaparece. La Biblia, el libro más difundido de la historia, el supuesto testimonio de lo divino. Pero al examinarlo sin filtros, emerge algo inquietante. No es un texto intacto, es un eco que ha pasado por manos humanas durante siglos, copiado, traducido, modificado, cada escriba dejando su huella, cada generación alterando, quizás sin querer, el mensaje original. Buscar la verdad pura en sus páginas es como intentar escuchar un susurro en medio de un mercado en caos. Y en el corazón de ese texto, los evangelios, relatos escritos mucho después de los hechos que describen, historias que no siempre encajan,
Un Jesús que, según unos, nace en Belén, sin duda alguna, y según otros, cuya historia presenta fisuras difíciles de ignorar, detalles que no coinciden, narrativas que divergen. No son pruebas sólidas, son fragmentos de algo que quizá fue, o quizá nunca fue como creemos. Y entonces, en medio de todo esto, surge una sensación incómoda. ¿Qué pasa si los pilares que sostienen la idea de lo divino no son tan firmes como parecen? ¿Qué pasa si la certeza es solo una ilusión cuidadosamente construida? Este no es un ataque, es una exploración. Pero ten cuidado, porque cuanto más profundizas, más difícil es volver a creer sin cuestionar. Los textos sagrados, guías divinas o ecos humanos. La Biblia, el libro más leído del mundo, es menos una crónica histórica y más un mosaico de narraciones entretejidas. Los autores de los evangelios, envueltos en el misterio, han desaparecido en el tiempo. Sus nombres permanecen, pero sus voces originales se diluyeron entre siglos de copias, errores y reinterpretaciones. Bart Ehrman, biblista estadounidense, nos recuerda en Mal interpretando a Jesús que lo que tenemos hoy no es la palabra inalterada de lo divino, son textos humanos, marcados por fallos accidentales y manipulaciones deliberadas. Cada página refleja tanto la narrativa como la duda. Cada capítulo es un eco donde la certeza se desvanece. Y en medio de este laberinto textual surge la pregunta que acecha: ¿buscamos a Dios o nos buscamos a nosotros mismos en las sombras de la fe? Pero si la Biblia falla como evidencia, la humanidad ha mirado hacia otro lugar, la vida misma. La diversidad de la Tierra, la perfección aparente de sus formas, la complejidad de los organismos, ¿creación divina o producto de un proceso natural? Aquí entra la teoría de la evolución de Charles Darwin. No milagros repentinos, no intervenciones celestiales, sino un proceso paciente y despiadadamente eficiente, la selección natural. Pequeños cambios acumulativos a lo largo de millones de años dan lugar a formas cada vez más complejas. La vida no emerge de la nada, surge de la persistencia, del azar, combinado con las leyes naturales. Los seres humanos, con toda nuestra sofisticación, no somos excepciones místicas, somos un producto de este ballet evolutivo, uno más de los incontables pasos en un proceso largo, gradual e inevitable. Y ahora viene lo inquietante. Si la evolución es improbable pero posible, ¿cuánto más improbable sería un Dios omnipotente crear la totalidad del universo de la nada? Postular a un creador introduce paradojas. La evolución se basa en causas, precursores y procesos graduales. Dios, sin causa ni origen, se sitúa fuera de estas leyes, desafiando la lógica natural. La balanza se inclina. La probabilidad y la evidencia favorecen lo natural, lo observable, lo que surge del tiempo y la materia, no de lo sobrenatural. La navaja de Occam corta profundo. La explicación más simple, la más racional, apunta a que la vida compleja no requiere un milagro, solo paciencia, azar y leyes universales. Y en ese silencio, en ese espacio oscuro entre lo que deseamos creer y lo que podemos probar, surge una verdad inquietante. Tal vez lo divino no nos observa desde arriba, sino que somos nosotros quienes proyectamos sentido en la vastedad del cosmos. Aquí no hay consuelo, solo preguntas y una certeza. Cuanto más profundo miramos, más el misterio se convierte en sombra. El surgimiento de la fe, visto desde las sombras de la evolución, imagina un universo sin arquitecto divino, sin creador que trace los contornos del cielo o dicte los mandamientos de la tierra. Y, sin embargo, la religión surge como un árbol que brota en suelo árido, misterioso, inexplicable a simple vista. Pero tal vez no sea misterio, tal vez sea accidente. La evolución, implacable y paciente, no siempre perfecciona. A veces deja imperfecciones, rasgos que no sirven directamente, pero persisten como subproductos fortuitos, como la polilla atraída por la llama, guiada por su instinto ancestral, condenada sin saberlo. No busca la muerte, simplemente sigue un patrón que alguna vez le fue útil. Nuestra fe podría ser similar, un vestigio de una mente que aprendió a confiar ciegamente en los mayores para sobrevivir. Los niños que creían las historias de sus ancestros sobre peligros y amenazas sobrevivían. Aquellos que dudaban, morían. La mente humana entonces absorbe todo: mito, advertencia, narración, leyenda. Verdadero o falso, útil o imaginario, la información se arraiga y así nacen las religiones, no como mandatos divinos, sino como ecos de un pasado donde la credulidad aseguraba la supervivencia. ¿Y la moralidad? ¿Es acaso más noble? No del todo. La bondad también tiene raíces evolutivas. Ayudar, proteger, actuar con altruismo, no es necesariamente una virtud desinteresada. Es estrategia genética. Cuidamos a nuestros familiares porque perpetuar sus genes asegura la continuidad de los propios. La moralidad se disfraza de altruismo, pero es interés propio disfrazado. Cada acto de fe, cada gesto de bondad, puede ser un eco de un pasado donde la supervivencia dictaba la realidad. Entonces, cuando miramos nuestra historia, la religión y la ética ya no parecen luces divinas, sino sombras de procesos naturales, ecos del instinto, reliquias de la evolución,
dejando su rastro en la mente humana a lo largo de milenios. Y en ese rastro yace una pregunta perturbadora. ¿Somos creyentes y buenos por elección o simplemente seguimos la programación de nuestros antepasados, como polillas danzando alrededor de una llama? El misterio persiste, pero la sombra de la razón se alarga sobre lo que llamamos divino. El altruismo, bajo la luz fría de la evolución, fuera del linaje familiar, nuestra bondad sigue siendo estratégica. El altruismo recíproco es simple en apariencia. Haces el bien, esperas beneficios futuros. La naturaleza misma lo practica. Abejas que polinizan flores a cambio de néctar, organismos que intercambian favores invisibles en un ciclo interminable de dar y recibir. En los humanos, esto se convierte en la tela que sostiene la sociedad. Cada acción útil, cada habilidad compartida, cada gesto amable, es un hilo en un entramado de expectativas mutuas. El incumplimiento tiene consecuencias. Los parásitos sociales enfrentan ostracismo, una condena evolutiva disfrazada de juicio humano. Nuestra moralidad, entonces, no es divina, es biológica. Un cálculo sutil diseñado para asegurar que nuestros genes persistan, mientras la ilusión de virtud nos hace sentir nobles. Y si dejamos la evolución por un momento y abrimos las páginas de la Biblia, la luz se vuelve más tenue. Consideremos la historia de Lot, ofrecer a tus propias hijas para proteger a extraños, un acto que desafía cualquier sentido moderno de justicia, y sin embargo, en la narrativa bíblica se presenta como correcto. El Antiguo Testamento pinta un Dios vengativo, intolerante, cuyas acciones reflejan más miedo y cólera que justicia. El Nuevo Testamento ofrece un cambio de tono, más compasivo, más humano, pero no exento de tensiones. La doctrina del pecado original nos condena a todos por transgresiones de nuestros antepasados, y nuestra salvación depende de un sacrificio doloroso, la vida de Cristo, un precio que, si existiera un ser omnipotente, podría haber evitado con un simple acto de clemencia. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué una moral anclada en sufrimiento, castigo y obligación? Deberíamos seguir ciegamente reglas que no se alinean con la empatía y la comprensión que la sociedad moderna valora. Quizá ha llegado el momento de apartar la mirada de los versículos escritos y buscar un marco moral que se sostenga por sí mismo, uno que nazca de la razón, de la reflexión y de la conexión humana, y no de la sombra de un mandato divino que nos amenaza desde lo alto. La verdad es fría, oscura, y cuanto más lejos miramos de los mitos, más nos acercamos a la esencia de nuestra propia humanidad, la evolución de la ética y la sombra del fundamentalismo. En un mundo que reconoce las fallas de los textos antiguos, la moralidad ya no es un mandato inmutable. No existe un compás universal grabado en piedra. Nuestro sentido del bien y del mal se desplaza con el tiempo, respirando el ritmo del espíritu de cada época. Este espíritu, la conciencia colectiva de la sociedad, es un tapiz en constante cambio. Sus movimientos son lentos, casi imperceptibles para quienes viven en el presente, pero la historia revela sus sombras profundas. Piensa en los derechos de la mujer. En 1920, las estadounidenses conquistaron el voto, una libertad que las suizas no obtendrían hasta más de medio siglo después. O en la esclavitud, cuya condena moral se consolidó en apenas un siglo, transformando normas y leyes que parecían eternas. El motor de este cambio no es divino, es humano. Conversaciones, literatura, medios y líderes que movilizan conciencias, como Martin Luther King Jr., trazan nuevas rutas para nuestra brújula ética. Pero el fundamentalismo es la antítesis de esta evolución. Cuando la interpretación literal de las escrituras se convierte en ley, la moral social se estanca y florecen las sombras. La intolerancia no es teórica, es mortal. En Afganistán, los talibanes enterraban vivos a homosexuales, justificando sus actos con textos antiguos. En Gran Bretaña, la homosexualidad fue criminalizada hasta finales de la década de 1960. Y hoy, incluso en Estados Unidos, grupos cristianos fundamentalistas siguen utilizando la Biblia para vilipendiar y atacar los derechos LGBTQ+. El mensaje es claro y sombrío. Cuando la moral se aferra a mandatos inmutables, no importa cuán avanzada sea la sociedad, la brutalidad puede disfrazarse de virtud. La ética no es un decreto eterno, es una conversación viva y cambiante, que evoluciona con nuestra capacidad de empatía y comprensión. Y aquellos que ignoran este principio, aferrándose a la letra muerta de antiguos libros, nos recuerdan cuán peligrosa puede ser la fe ciega. En la sombra del fundamentalismo, la brújula moral deja de apuntar al bien y empieza a señalar al horror. Fe, violencia y miedo, los extremos de la creencia. El debate sobre el aborto no es solo político, es un reflejo oscuro de cómo la interpretación literal de las escrituras puede justificar la violencia. Para algunos cristianos radicales, el aborto equivale a homicidio, y esta convicción ha llevado a actos letales.
Paul Hill asesinó a un médico que practicaba abortos y a su guardaespaldas, justificando su crimen como protección de vidas inocentes. La paradoja es inquietante. Defender la vida matando. El amor cristiano convertido en odio. La fe transformada en arma. Cuando los textos antiguos se toman como leyes inmutables, en lugar de guías sujetas al contexto y a la compasión, la moral social se distorsiona. La dignidad humana y la igualdad se subordinan a interpretaciones rígidas, y el progreso ético se enfrenta a una sombra poderosa, el literalismo religioso. Y mientras hablamos de fe y poder, surgen otras sombras, la infancia y el adoctrinamiento religioso. Imagina un niño, recién nacido, inscrito irrevocablemente en una religión, un compromiso sellado antes de que pueda hablar, decidir o comprender. Rituales como el bautismo o la circuncisión lo atan a doctrinas que marcarán su vida, incluso antes de conocer el mundo. Pero la amenaza no termina ahí. Existen experiencias diseñadas para infundir terror, casas del infierno, donde los niños recorren escenas macabras, con sonidos y olores diseñados para grabar el miedo a la condenación eterna. Para un pequeño criado en la fe cristiana, la noción del pecado original y la ira divina puede ser paralizante. El trauma no siempre es físico, el daño psicológico puede ser profundo y duradero. Y mientras la sociedad debate la libertad religiosa, surge la pregunta inquietante: ¿hasta qué punto el respeto a la fe justifica el adoctrinamiento y el sufrimiento de los más vulnerables? Aquí, en la intersección entre creencia y poder, entre fe y control, la línea entre guía moral y coerción se desvanece. Y en la oscuridad que deja este dilema, la pregunta permanece: ¿estamos formando espíritus libres o perpetuando mentes atrapadas en el miedo y la obediencia? Porque la fe ciega, en sus extremos, puede transformar la luz de la moral en la sombra del terror. El delicado equilibrio del respeto y la sombra de la impunidad, la religiosa. En nuestra sociedad, la libertad de conciencia es sagrada, pero esta veneración por la religión a veces inclina la balanza, otorgándole privilegios invisibles que las convicciones seculares jamás alcanzarían. Un pacifista filosófico puede luchar por una exención del servicio militar sin éxito. Quien invoque motivos religiosos, en cambio, suele ver sus objeciones aceptadas con facilidad. La ley parece inclinarse ante la armadura invisible de la fe. Este patrón se extiende a tribunales y escuelas. Derechos sacramentales sobre alucinógenos son protegidos, mientras que la medicina secular se enfrenta a negaciones. Camisetas anti-gay, anti-islámicas y anti-aborto se defienden como libertad religiosa, mientras opiniones seculares similares serían rechazadas. Incluso a nivel internacional, las creencias religiosas reciben un manto de indulgencia. Las caricaturas danesas provocaron indignación global, pero el carácter religioso de la ofensa suavizó la condena. La pregunta oscura emerge. ¿Hemos construido un sistema donde la religión está por encima de la crítica y la rendición de cuentas? La respuesta parece ser sí. Y en esa sombra, la igualdad se tambalea y la imparcialidad se desvanece. Pero aún existe otra vía: la ciencia y el escepticismo. Mientras la religión promete consuelo a través de la eternidad, la ciencia ofrece un lienzo más profundo: la comprensión del cosmos, la vida, nuestro lugar en el universo. Liberados de dogmas, descubrimos inspiración sin límites y un consuelo que no depende de promesas contradictorias. Porque incluso los devotos que proclaman la seguridad del paraíso viven con miedo a la muerte. La fe, bajo la superficie, revela su propia sombra: duda, incertidumbre, terror. Tal vez la verdadera paz y creatividad no residen en los ecos de antiguos libros ni en el miedo al castigo divino, sino en la sinfonía abierta del descubrimiento, en la claridad fría y majestuosa de la ciencia. En la oscuridad de nuestras creencias, la luz del conocimiento se convierte en la guía que la fe nunca podrá ofrecer por completo. La fe en la encrucijada, una reflexión sobre la sombra de los dioses antiguos. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado consuelo y guía en la fe, pero al mirar con ojos críticos, la existencia de un ser divino se revela como una improbabilidad, un concepto que la razón y la ciencia ponen constantemente en duda. La religión, que se presenta como faro moral y refugio espiritual, a menudo sostiene creencias y prácticas que chocan con los valores éticos modernos. Sus mandatos pueden afianzar prejuicios, perpetuar injusticias y obstaculizar el progreso social. Desde la perspectiva de la evolución, muchos de nuestros impulsos religiosos no requieren intervención divina. La inclinación a creer, el sentido de lo sagrado, podrían ser simplemente subproductos de un proceso natural, herramientas ancestrales de supervivencia que la modernidad ya no necesita. Y si miramos al Dios del Antiguo Testamento, emerge un retrato sombrío, celoso, controlador, implacable, genocida, vengativo, misógino, homófobo, racista, infanticida.
Un personaje que rivaliza con cualquier villano de ficción por su crueldad y capricho. La pregunta inevitable se cierne sobre nosotros. ¿Cuánto poder debemos conceder a figuras que nunca existieron y cuya moralidad, en el mejor de los casos, está desfasada? Hay algo infantil en esperar que alguien más le dé sentido a tu vida. La visión adulta, verdadera y sombría en su claridad, es reconocer que el significado no es un regalo divino, es nuestra elección, es nuestra responsabilidad. La vida, con todas sus sombras y luces, es tan profunda y tan plena como nosotros decidamos hacerla. Y quizás, en ese acto de creación personal, reside la única divinidad que realmente importa. Y hasta aquí el vídeo. Si quieres seguir viendo este tipo de contenido, suscríbete. Nos vemos en el siguiente.